Voy a presentar al expositor del día de hoy. Él es Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas en Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorando en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Ahora le damos el paso a Rodrigo para iniciar la sesión. Gracias. Está Rodrigo está silenciado. silenciado. Ahora sí, era para ver si estaban atentas. Muchas gracias a todas y todos los participantes, asistentes. Es importante cuando encienden la cámara, ¿no? Porque así uno tiene como rostros que mirar y se humaniza más, ¿no? Esta plataforma que ¿cómo se llama? Que nos vincula, que nos junta. Eh, bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con tecnologías. Gracias, Fer. Y que es un tema que ha venido dando vuelta probablemente hace rato, ¿no? Hoy día se reedita con todo lo que ha sido la cierta popularización de las inteligencias artificiales generativas, sobre todo lo que fue cierto el impacto de cosas como ChatGPT y otras, ¿no? Que nos permiten herramientas que no habíamos pensado antes, ¿no? Tener, ¿ah? O si alguna vez la imaginamos, bueno, llegó, ¿no? Aparecieron nuevamente, ¿cierto?, en las conversaciones todo lo que tiene que ver con las tecnologías a partir de lo que fue la pandemia y tener que depender de estas cosas, ¿no? Como lo que estamos haciendo hoy día, que probablemente hicieron o nos dieron la posibilidad de una pandemia, ¿cierto?, muy diferente a todo lo que habíamos vivido, ¿no? Antes en otras pandemias de la humanidad, poder conectar a través de plataformas como estas, por ejemplo, ha sido muy interesante y ha generado probablemente un cambio. Entonces, la idea hoy día, ¿cierto?, es hablar un poquito sobre esto, porque también ha surgido la pregunta sobre el oficio, ¿no? Que hacemos, por ejemplo, quienes trabajamos con personas, ya sea a través de la psicología y la psicoterapia, ¿cierto? Y otras profesiones que trabajan con personas. Tengo que decir que yo no soy un experto en ¿cómo se llama?, en inteligencia artificial o cosas por el estilo, ¿no? Yo más bien vengo del mundo de la filosofía, de la terapia, y desde ahí observo, ¿no? Y desde ahí me hago preguntas, y creo que todas las preguntas en esto son legítimas. Sin embargo, una pregunta que me ha rondado bastante, probablemente por mi figura de docente, ¿cierto? El trabajo que yo hago en CESIS como director ejecutivo, en la producción de conocimiento es, oye, las inteligencia artificial irá a reemplazar, por ejemplo, la terapia. Ya tuvimos muestras, algunas aplicaciones por ahí, ¿cierto? En donde uno las puede descargar en el celular y te hace buenas preguntas y uno empieza a interactuar con ellas. Inteligencias muy honestas, además, que te dicen, acuérdate que yo soy, ¿cierto?, una aplicación, no soy una persona, sino que yo te estoy proporcionando preguntas, ¿no? Cosas por el estilo. Una discusión vieja, por eso que esta temática, si alguien la quiere como trabajar más, ¿no? En el mundo de la filosofía ya tiene un tiempo, desde de lo que cierto fue el nacimiento o el reconocimiento de una reflexión sistemática en la filosofía que se llama hasta el día de hoy, ¿no?, filosofía de la técnica. Si a alguien le interesa meterse en esas cosas, ya en siglo XIX, probablemente el primero que menciona el problema de la técnica en el contexto de la filosofía va a ser Ernest Capp, y va a seguir esta reflexión, ¿no?, y nuestra relación con la técnica, hasta, no sé, cosas muy interesantes como discursos de Heidegger, ¿no?, al respecto de la técnica, el pensamiento reflexivo, el pensamiento técnico, y todos los que hoy día están más o menos dedicados sobre todo al trabajo con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, ahí hay una larga discusión y la pueden rastrear a través de eso, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto con terapia? Yo creo que tiene varios vínculos, ¿no?, que a mí me parece que son dignos de conversar y de poner sobre la mesa, y que hoy día de eso se trata la discusión.
evidentemente, siempre yo pongo un poquito ahí a la vista, ¿no? Los sesgos. Soy un sujeto que primero piensa estas cosas desde Latinoamérica, que generalmente a nosotros nos llega cierto, todas estas cuestiones al final, ¿no? De rebote. eh, Veo estas cosas como la condición en la que yo habito, como un sujeto heterosexual, cis, por lo tanto puedo tener también sesgos, ¿no? Que son propios de mi condición como persona, ¿no? Entonces en eso yo pido enseguida disculpas si en algún momento hago un comentario que pueda sonar como machista o que suene como displicente, ¿no? Al respecto de otras experiencias de la vida, ¿no? En la orientación sexual y esas cosas. Y la pienso como papá también, porque tengo hijas, una chiquitita, ¿cierto? De 5 que también utiliza el celular y de pronto se cree youtuber y habla de que saludos a mis seguidores cuando hace cuestiones en el iPad o cosas por el estilo. Entonces, como ya, estoy como en esa línea, ¿no? Entonces, son esas como las preocupaciones y preguntas que me habitan. Pero por otro lado, ¿cierto? También valorando, ¿no? Estas nuevas tecnologías. ¿Cuándo pensamos en hacer, no sé, los que trabajamos en el ámbito de la psicoterapia, psicoterapia en pijama, por ejemplo? Claro, la podemos hacer ahora por Zoom, en pijama de aquí para abajo, nadie me ve, entonces puedo estar de aquí para arriba, ¿cierto? Con mi, cierto, en ropita lo más bien, pero para abajo en Aguayanas, por ejemplo. Así como, eso no lo habíamos pensado. Y probablemente tampoco pensamos lo que significaba trabajar desde la casa cuando era un deseo. ¿Se acuerdan? Así como, oh, qué bacán poder trabajar desde la casa. Ya, pues hoy día, por ejemplo, muchos están en eso. Y lo que significa para los que somos papás, las que son mamás, tener que estar frente al computador y un hijo o una hija ahí que quiere jugar contigo y uno le dice, bueno, pero es que estoy en la casa, pero ahora no puedo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que tiene luces y sombras. Y esto no va en una crítica en mala a las nuevas tecnologías, porque creo que yo que tengo 50 años empecé con la tele, ¿no? Así como las mamás que te decían, estás todo el día viendo tele ahí, se te van a poner los ojos, no sé cómo. Hace como 2 años atrás vi un oculista que dijo, en realidad ver tele no te afecta la vista. Ya, pero mira, los ojos, cuidado porque vaya a quedar corto de vista. La tele va a separar a la familia, después los celulares andan todo el día. Y ahí está. ¿Qué pasa ahí, no? Yo creo que hay una primera reflexión que instalar y que tiene que ver con que de alguna forma la técnica nos va a acompañar siempre. Probablemente esta figura, ¿no? De las tecnologías actuales conllevan un desafío complejo. No somos capaces en lo individual de rehacer nuestros objetos tecnológicos. ¿Ah? No es lo mismo, por ejemplo, las tecnologías que están asociadas, por ejemplo, al trabajo agrícola, podríamos decir, más rudimentario, ¿no? En donde, bueno, se acaba el mundo, podríamos hacer un arado, por ejemplo, ya para poder trabajar la tierra, pero la verdad es que el desarrollo que hemos tenido los seres humanos en relación a la técnica ha ido haciendo que nos olvidemos de nuestra condición animal y que hablemos de la naturaleza como medio ambiente, que nos va generando esta especie, ¿no? De separación, que nos va generando esta especie, ¿no? De sentirnos desnaturalizados. Lo real, ¿cierto? Es que cada uno de nosotros llega al mundo con una vulnerabilidad individual propia de lo que es nuestra especie, es decir, el proceso de inducción para poder vivir, ¿cierto?, toma al menos 20 años, porque seamos razonables, ¿no? Hoy día un chico de 15 años tal vez podrá, no sé, en el caso yo que estoy en Lota, ir a mariscar a las rocas y alimentarse, pero no va a dar la calidad de vida necesaria, por ejemplo, que se requiere para el desarrollo en este contexto, ¿cierto?, de la humanidad y de nuestra construcción social. Requerimos del apoyo de otros. No somos, ¿cierto?, como los otros hermanos, seres vivos que, ¿cierto?, a poquito meses de nacido ya son capaces de, por los instintos, buscar su alimento. Nosotros necesitamos de otros. Por lo tanto, es complejo porque cuando nos conectamos con nosotros mismos, podemos de alguna forma observar nuestra vulnerabilidad individual, ¿cierto?, como sujeto de la especie, pero estamos en una sociedad que nos pone en la ilusión de lo privado, ¿no? Así como yo, esto es mi lugar, estas son mis cosas. Dependo del caballero que mantiene, ¿cierto?, los postes de la luz y el cableado funcionando para poder tener la electricidad que hoy día, ¿cierto?, yo tengo. Dependo del señor que cuida las cañerías del agua para poder tener agua potable. Lo privado es una ilusión. Te das cuenta que, claro, la ejercemos y pareciera ser
es real, te das cuenta cuando, bueno, tengo el recurso necesario, el dinero para comprarme, no sé, las últimas gafas que sacó, por ejemplo, iPhone y la señora de al lado no, ¿ya? Pero funciona ahí, te das cuenta, estamos en una permanente relación. En el caso, ¿cierto?, de los que vivimos en Chile, observamos con espanto, ¿no? Por ejemplo, cómo hay un quiebre, pareciera ser, en el pacto social, la violencia, los asaltos. Están, ¿cierto?, las tecnologías mostrándonos permanentemente eso en televisión y se vuelve, ¿cierto?, temática, ¿no? Y uno anda nervioso, entonces no quiere sacar el celular en la calle porque va a pasar un motochoro, te lo va a robar y ya, en fin, ahí está. Lo que ha hecho que de alguna forma también lo colectivo se vea como una amenaza. Y por eso que cuando uno empieza a trabajar, ¿cierto? Entonces, y a ganar unos pesitos más, se sale de la salud pública y se va a la salud privada. Y si uno tiene hijos, los saca de las escuelas públicas y los lleva a colegios particulares subvencionados o privados porque lo colectivo, lo público es amenazante, es rasca, es de poca calidad. ¿Te das cuenta? Y en eso lo que hemos ido haciendo, de alguna forma, es construirnos un mundo en base, ¿cierto?, a la técnica, eh, en la cual la diferencia, no la distancia entre yo y la técnica es muy delgada. Es decir, finalmente nuestros artículos, ¿no? Finalmente nuestras herramientas se volvieron extensiones de nosotros. ¿Sí? Y ya hoy día es grave salir de la casa sin el celular, pues uno se angustia, ¿no? Así como chuta, porque ahí tengo mi agenda, porque ahí yo me comunico, ¿cierto?, con mis seres queridos a través de, ¿cierto?, las distintas aplicaciones de mensajería, ¿cierto? Hoy día, ¿cierto?, uno está para salir en la ciudad, pones el GPS que te indica dónde y cómo llegar y por cuál es la vía más rápida, te das cuenta, extensiones de nosotros. Pero al mismo tiempo, fíjate, en un texto muy bonito que se los recomiendo, Heidegger hay que leerlo con paciencia, ¿no? No hay que ir a buscar algo entretenido como de diversión, ¿no? Te entretiene en términos de que te logra interesar, pero hay un texto muy bonito que se llama Serenidad, ¿cierto? En donde él ya plantea por allá por los años 50 este problema, ¿no? Como la técnica, como una evasión de nosotros mismos. Lo va a decir una frase así para el bronce, ¿no? Y va a decir, bueno, él dice el hombre, no lo está pensando en el varón, está diciendo en la humanidad, ¿no? La humanidad en fuga del pensar reflexivo, porque ya nos hemos ido llenando, ¿cierto?, de objetos que nos distraen. Y ahí uno dice, a ver, ya, en la sincera, ¿no? ¿Cuántos de aquí que tenemos aplicaciones como TikTok, Instagram, ¿cierto? Bueno, los más cercanos a mi edad, Facebook, así que es como el papá o mamá de todas las otras aplicaciones. Cuando no tiene un rato libre, cuando está en la sala de espera, en la cola en el banco, va al baño, y uno empieza a mirar video, video, y hace scroll, ¿no? Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Te entretiene, y uno se ríe, ¿cierto? Y le da me gusta, se los manda a la pareja, a mí la Euge me manda cada rato, así como, mira Rodrigo, ya que me manda una cuestión, yo le devuelvo otro. Y ahí estamos, po. Y más allá de la figura de vernos como idiotas siempre con esto, eh, o como son las nuevas gafitas, ¿no? Que andan así como parecen jaivas, ¿no? Así como cangrejos picoteando, ya nos desconectan de alguna forma. Entonces, fíjate, ahí hay un algo que reparar, ¿no? Desde lo que nosotros miramos como especialistas del trabajo con personas. Por supuesto, hay otros tremendos beneficios, ¿no? Todo lo que ha sido la medicina a distancia, por ejemplo, el que te pueda operar un sujeto que está en otro lado porque te ponen ahí bajo un robot, ya se da en Chile, por ejemplo, eso, ¿no? Sí, de más, ¿no? O sea, mucho. Eh, la manera en que administramos el dinero, por ejemplo, se transformó totalmente, ¿no? O sea, hoy día, ¿quiénes han perdido mucho la gente que vive de la limosna, ¿no? De la ayuda, si realmente, amigo, tiene 100 pesos, loco, no, tenía una máquina de Transbank y te hago una, ¿cierto? O dame una cuenta y te hago una transferencia, porque ya no ando con dinero en efectivo, ¿no? Así como, ¿cómo, no, cómo hemos ido cambiando? Y ahí hay todo un tema, porque justamente lo complejo de esto es que la psicología ha entrado en crisis, pero no por estas cuestiones, sino que viene arrastrando una crisis. Vamos a usar citas de Nietzsche, ¿no? Así como la psicología arrastra a un muerto en putrefacción. ¿Te das cuenta? Que no ha logrado, como de alguna forma, poder reeditar sus preguntas fundamentales al respecto del ser humano en este contexto. No ha logrado reeditar, ¿cierto?, su discurso de lo patológico en este contexto. No ha logrado reeditar
su discurso sobre la terapia en este contexto. Yo aquí me atrevo a hacer así como un speech, ¿no? Soy un terapeuta hoy día que solo trabaja de manera online, ¿no? Yo no atiendo pacientes presencial. Y tengo que decir, la terapia que hacemos por esta modalidad es la misma terapia que hacíamos presencial por un canal diferente. Y nos dimos cuenta que funciona. Y lo que funciona no tiene que ver con que la terapia, tiene que ver con que el canal se validó como medio de comunicación y relación. ¿Se acuerdan las primeras tecnologías, no, de Skype? Y uno podía, ¿cierto?, ya video llamar y conversar, ¿ya? Hay gente que tiene sexo por estas plataformas. ¿Por qué no se va a poder hacer terapia? Entonces no es que la terapia le haya dado, te das cuenta, la talla para poder hacerla, sino que el canal ya estaba validado, el canal ya estaba integrado en las formas, ¿cierto?, en las líneas de relación que nosotros los seres humanos hemos ido construyendo. Y aquí lo complejo de esto, ¿cierto?, es que cuando uno mira la psicología como disciplina, el giro posmoderno, ¿no?, el cambio de paradigma en ese momento, ha dejado una parte importante de la psicología complejizada. Ya el darnos cuenta, por ejemplo, que desde las experiencias de Kuhn, ¿cierto?, de Karl Popper y otros importantes epistemólogos, nos mostraron que en realidad las ciencias funcionamos en pack, ¿ya? Es decir, tenemos una manera de definir un problema, tenemos una manera, ¿cierto?, de ver sus consecuencias, sus causas, tenemos una manera de operar con él, una forma de ver los resultados y de cómo vamos a valorar esos resultados. Y vamos funcionando de esa manera. Y por eso que uno puede decir, por ejemplo, que la vieja discusión de los colegas y las colegas, ¿cierto?, que no han logrado renovarse, ¿cierto?, que no han logrado de alguna forma, ¿cierto?, mejorar y renovar sus conocimientos, es que todavía andan peleando si son de la escuela del psicoanálisis, de la cognitiva conductual, en el caso de los psicólogos, no hay psicólogas. Y uno mira y dice, son tonteras porque no se pueden poner a discutir. O sea, el psicoanálisis, por ejemplo, como escuela define una manera la mente, de otra manera define, ¿cierto?, su patología, define de otra forma, ¿cierto?, cuando alguien está más o menos sano, cómo debe actuar el terapeuta. Y si lo pongo al lado de la escuela, no sé, diametralmente opuesta, pero muy parecida de fondo, la cognitiva conductual, lo mismo. Cada escuela tiene una manera de comprender el fenómeno que estudia, cómo se interpreta, cómo se, ¿cierto?, trabaja con él, cómo se valoran los resultados. Entonces no se pueden poner a competir. Entonces lo que está detrás tiene que ver con un alejamiento de la verdad como un lugar así de llegada, así como, aquí está, esto es el ser humano. Esto es la patología, esta es la forma en la que se trabaja y las tuyas no. En realidad, ¿cierto? Esa psicología eh, ya murió. Lo que le quedan son los adherentes vivos que todavía se pasean por la tierra. Te das cuenta que andan en esas discusiones. Eh, pero en general, ¿cierto?, las nuevas generaciones van a ir cada vez alejándose más de esto. Pero porta un problema. Y el problema que porta es que conlleva una manera de entender al ser humano dividida, escindida. Todavía la psicología clásica piensa al ser humano como un sujeto compuesto de mente y cuerpo separados. ¿Te das cuenta? Lo que está detrás, evidentemente, es la figura antropológica del sujeto cartesiano, ¿no? Descartes, que se imaginaba la mente y el cuerpo como temas separados, ¿no? Entonces, es como hemos venido arrastrando esa... esperemos, ahí se activó un micrófono. Chun, chun, chun. Ahí se desactivó. Ya. Entonces, portamos eso, ¿no? Por lo tanto, cuando uno mira, por ejemplo, bueno, en qué ha consistido el giro posmoderno y hacia dónde van, ¿cierto?, las psicologías actuales, están en campos exploratorios, en donde se ha revitalizado, ¿cierto?, la narrativa, y con esto no quiero decir que la terapia narrativa es la terapia de las terapias, sino que más bien estamos observando cómo es que hablamos de nosotros, cómo es que hablamos de las cosas que nos pasan, ¿cierto? Cómo nos hemos ido en el discurso, en la conversación, elaborando los acontecimientos que cada uno de nosotros ha ido viviendo en el día a día. Entonces, las psicologías actuales, podríamos decir, desde las psicologías clásicas, funcionan en la superficialidad, no están en la interpretación,
de qué es lo que hay de fondo detrás de lo que esta persona me está diciendo, porque en el fondo él no se da cuenta de lo que dice, porque hay algo que él no puede ver, que se llama inconsciente y solo lo vemos nosotros, los especialistas. ¿Te das cuenta? Así como, y en realidad es como, no, a ver, quédate ahí, porque esa idea de que hay un mundo interior adentro de la boca, adentro de mis palabras, solo hay órganos. La conciencia aún no la podemos ubicar, no es orgánica. Entonces, fíjate, estas nuevas psicologías han retomado el valor de la narrativa. ¿Qué digo de mí? ¿Cómo lo digo de mí? ¿Cómo hay un texto que de pronto se instaló y que ese texto lo actúo en conductas y que ese texto lo experimento en emociones? Y por eso aquí en la terapia, una conversación, lo que busca hacer, te das cuenta, es que la persona abra el texto para que tenga otras experiencias, que tal vez lo exponga a otras emociones y haga que ese sujeto sea nuevo. Y fíjate que en eso, cuando lo vamos viendo, aquí yo sé que esto es como, ahí hay una sopa, ¿no? Pero Arlene, bueno, APA, ustedes saben, no esconde el nombre, entonces uno piensa que todos son hombres, ¿ya? Pero es una mujer. Arlene Anderson, texto en el 99. Miren lo que dice. Yo lo voy a leer, ¿cierto? Para que no tengan que estar ahí. La autocrítica que hoy se produce dentro de cada una de estas disciplinas de salud mental se centra en el cuestionamiento del realismo científico como fundamento de la teoría de la conducta humana y de los métodos para abordarla. Es decir, nos tomamos como en serio nuestras propias creaciones teóricas y científicas. Esto pasa así. Oye, pero a ver, ¿cómo es que la mente no tiene consciente, inconsciente, inconsciente? Pues si yo lo puedo medir en el test de Rorschach, pero si el test de Rorschach también nosotros lo inventamos, bajo esta idea teórica, entonces se volvió circular. ¿Te das cuenta? Ese es el realismo, ¿no? Científico, donde yo, desde la teoría, ¿cierto? Y desde mis maneras de comprender los fenómenos, termino diciendo algo acerca de ellos que me los creo como cierto, pero es una manera de ver. Y por eso que la gran crítica que va a poner ella, fíjate esto, la psicología ya no puede ser vista como una ciencia de observación y conocimiento de la naturaleza humana. Fíjate el portazo de las conductas y características del individuo. El debate contemporáneo cuestiona la desatención de la psicología a los factores de contexto, la insignificancia práctica del conocimiento psicológico, el desarrollo individual del conocimiento, el esfuerzo de la disciplina por lograr reconocimiento como ciencia y la investigación basada en la metodología científica moderna. Históricamente, la psiquiatría ha conocido discusiones similares. Entonces, fíjate, ella, que es una especialista en terapia, psicóloga, ¿cierto? Ya en ese texto, el libro se llama Conversación, Lenguaje y Posibilidades, puede descargarlo en sus sitios piratas favoritos, está dando vuelta hace rato en PDF, ¿ya? Entonces, y lo puede leer, ¿cierto? Y va ahí, ¿cierto? Se llama así, Conversación, Lenguaje y Posibilidades, ¿ya? Pero nos está diciendo algo cierto, ¿no? Parece ser que nuestra especie de ateísmo religioso no funciona para nuestras disciplinas científicas, no las creemos, ¿no? Intenta conversar con algunos colegas que adhieren a sus modelos como si fueran religión, es imposible, ¿no? Y todo, y algunos que te dicen, bueno, te estás proyectando cuando uno les discute y al final te ganaron porque con eso, ¿qué? Pero ha ido trayendo un problema que nos ha ido perdiendo de vista cosas que están ocurriendo con el sujeto actual. Fíjate, cuando hablamos de tecnologías inteligentes, son dos láminas nomás con texto pesado, pero fíjense este texto. Eh, en el año 1930, John Maynard predijo que para finales de siglo la tecnología habría avanzado lo suficiente como para que países como Gran Bretaña o Estados Unidos hubieran alcanzado una semana laboral de 15 horas. Hay muchas razones para creer que tenían razón. En términos tecnológicos somos capaces de hacer esto. Y sin embargo no sucedió. En cambio, la tecnología se ha usado, en todo caso, para encontrar formas de hacer que todos trabajemos más. Para lograrlo ha sido necesario crear empleos que en la práctica no tienen sentido. Grandes sectores de personas en Europa y América del Norte en particular pasan toda su vida laboral realizando tareas que en secreto
creen que no es necesario realizar. Es decir, esas personas dicen, yo no es necesario que yo haga esta pega. El daño moral y espiritual que se deriva de esta situación es profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva. Sin embargo, prácticamente nadie habla de ello. Y nosotros estamos dentro de los nadie. El texto es de Graeber. Él cita, ¿no?, al autor en el 2013. Lo pueden buscar. Se llama Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. Así se llama el texto. Lo ubican en su mejor sitio de cosas piratas. Y no van a tener ahí la gran crítica, ¿no? Entonces, fíjate, ¿para dónde va esto? Ya, tenemos hoy día la llegada de lo que entendemos como inteligencia artificial y que de verdad son inteligencias artificiales, no es una. Eh, Hay distintas formas de categorizarlas, no las traje aquí porque son diversas, ¿no? Según autores, sitios de internet y cosas por el estilo, pero ustedes las pueden buscar. Hay que hablar de inteligencias artificiales. Eh, claro, para nosotros los de carreras humanistas, malos para las matemáticas y todas esas cosas, nos quedamos como ciertos nubilados, ¿no? Encandilados con lo que ha sido un tipo de inteligencia artificial que las llamamos como inteligencias generativas, es decir, que trabajan con la creación de contenido. Amigo ChatGPT, ¿podría usted decirme, por ejemplo, no sé, los cuatro fundamentos principales de la teoría de la psicología de sistemas? Y ChatGPT te dice, ¿cierto?, respondiendo a su pregunta y te envía, ¿cierto?, un texto ahí. Ahora lo quiero para hacer láminas de PowerPoint y te los manda, ¿cierto?, así como llegar y copiar y pegar al PowerPoint. Ya, qué lindo, ¿no? Hay algunos que, amigos ChatGPT, estoy atendiendo paciente ahora, infórmame cuatro preguntas sobre orientadas al cambio y ChatGPT te tira cuatro preguntas y lo podéis tener en pantalla dividida con paciente ahí. No se dio cuenta, nos impresionó. Y hemos dicho, bueno, ¿y qué pasa ahí, no? Sin embargo, las otras inteligencias artificiales que no hemos puesto atención ya llevan tiempo entre nosotros. Eh, Busquen así para entretenerse inteligencia artificial y minería. Todo lo que ha significado, por ejemplo, el control de los procesos de producción mineros. Se diseñaron unos cintillos para ponerle a los choferes de esos grandes camiones de la minería que identifican ondas cerebrales de cuando vas a tener sueño. Y entonces el motor se detiene. Y te va a buscar un tipo en camioneta y cambian al chofer porque ese camión, si se avería, te das cuenta, si se accidenta, son millones de dólares los que se van perdiendo. Los mineros pensaban que eso, como les leía la mente, se lo ponían en el muslo. Lo estoy contando de un amigo que iba a hacer esos procesos, ¿no?, de que se adaptaran, se lo ponían en el muslo, para que los otros pensaran que iba puesto, el camión se paraba. ¿Por qué? Porque estaba hecho para eso. Pero también, si uno se fija, llevan tiempo entre nosotros y ya en los supermercados no hay tanta cajera. No sé cómo será de colegas que no son de Chile, pero en las grandes ciudades en Chile, si yo en Lota no tengo cajera. O sea, en Lota mi caja de supermercado no tiene ni la cosita de goma que te acerca las cosas. Pero uno va, ¿cierto? Y pone ahí el código y te cobra, ¿cierto? Y sabe que tienes que dejar en la pieza. Hay una caja que se maneja con inteligencia artificial y está, no ella, no es el problema, pero está la persona que hace el empleo de mierda, que la llaman delante, que está parada ahí controlando 8 o 10 cajas automáticas, ¿cierto? Porque cuando hay que pedir el carnet de identidad, ¿cierto? El DNI, para ver si uno es mayor de edad y está comprando alcohol, bueno, uno lo muestra y ella, ¿cierto?, pasa una cosita, tic, y se activa y uno puede pagar. Llevan tiempo entre nosotros inteligencias artificiales que leen y traducen en algoritmos nuestros intereses en las redes sociales. Y como, como inteligencia artificial no entiende el disfrute, piensa, te das cuenta, o está diseñada para que lo que a ti te gusta, ¿cierto?, o mostraste interés, te mande más de lo mismo. ¿Ok? Y entonces, claro, tú te quedaste viendo ahí, ¿cierto?, un ratito, no sé, un fragmento de
de un cantante que te gusta y te empieza a llegar, y te empieza a llegar, y te empieza a llegar, más de ese cantante, más de ese cantante, de otros cantantes parecidos a ese. Y eso ocurrió, complejo, ¿no? En Estados Unidos, ¿se acuerdan la elección en la cual Trump gana las elecciones? Porque también se pueden diseñar desde fondo, ¿no? Entonces yo puedo encerrarte en un mundo en donde, no sé, tu candidato Carlos Morales, ¿cierto? Aparece cada vez más, ¿no? En tus redes y te empieza a aparecer en todas tus plataformas, porque el algoritmo entiende y te manipula y te envía una y otra vez más de lo mismo. Entonces, en ese sentido, fíjate, nosotros como colegas, más allá de hacernos la pregunta, ¿esta cuestión nos irá a reemplazar o no? ¿Cierto? La respuesta te la doy al tiro, sí te va a reemplazar si tu conciencia de lo que ocurre, te das cuenta, se ciñe a hechos puntuales. Si tienes una mirada más amplia y empiezas a observar estas cosas, ¿no? Y a entender las consecuencias que de alguna forma te vienen de la mano, evidentemente dije, muchas muy positivas, ¿no? Muchas muy positivas, pero ciertos efectos que se están provocando son complejas. Eh, Tienen una incidencia individual y social ahora, ahora. En esto hay que ser claro, ¿no? Toda esta idea de que las máquinas en algún momento nos van a, ¿cierto?, instalar una guerra y van a acabar con el ser humano, ocurre en las cabezas de quienes trabajan con esto. Porque si la inteligencia artificial, piénsalo, es inteligente, nosotros hemos montado en la red todas las películas, libros en los cuales nos imaginamos un futuro apocalíptico con las inteligencias artificiales, la robótica y todo lo demás. Y si es inteligente, no va a ir en esa dirección. Porque el más cierto caliente cabeza dice, yo voy a tener una pistola, loco, porque si se arma, ¿no?, una especie de revolución de los robots, hay que estar preparado. Bueno, si es inteligencia artificial y es más inteligente que nosotros, y viniera en esa línea, no nos va a proponer una guerra, porque sabe que nosotros nos lo imaginamos así. Para hacernos un problema grande, la inteligencia artificial puede desconectarnos a todos de Internet y no mató a nadie. Pero no hay cómo sacar la plata del mes, el problema que se nos generaría, ¿no? Pero también puede trabajar en liquidar los liderazgos y las élites y hacer que, yo lo siento mucho, ¿no? No tengo una mirada de izquierda en eso, ¿no? Pero hacer que caudillos, ¿te das cuenta?, de pronto lleguen a los gobiernos. Gente que tú, si lo miraras en retrospectiva, dices, ¿cómo esa persona salió elegida presidente o líder de una nación? ¿Cómo esa persona continúa en eso? ¿Te das cuenta? Y se deterioran las relaciones, y se deteriora nuestro tejido social. Entonces quiero decir que si hay que imaginarse un apocalipsis, hay que empezar a pensar que ya comenzó. Tenemos un problema hoy importante que observar los y las psicólogas en el ámbito en el que trabajemos, salud mental, organizacional, laboral, las trabajadoras y trabajadores sociales en el ámbito en el que estén, salud, cierto, organización y cosas por el estilo. Las inteligencias artificiales están poniendo en discusión nuestros modos de producción y la explotación de la naturaleza. Sabemos, quienes vieron el Congreso Futuro que se dedicó este año en Chile, ¿cierto? Lo pueden buscar en YouTube, Congreso Futuro 2024. Estaba dedicado a la inteligencia artificial, véanlo, hay algunas maravillosas, ¿no?, que nos pueden ayudar en temas de control del medio ambiente, la naturaleza y todo lo que está haciendo la contaminación. Pero sabemos que la producción, ¿cierto?, y el trabajo extractivista en países como en continentes como Latinoamérica, financia las inteligencias artificiales que nos hacen ser más eficientes en la extracción de productos de la naturaleza, ¿ya? Lo que va deteriorando evidentemente nuestra calidad de vida y es un problema hoy día. Pero si yo pienso que puedo reemplazar, por ejemplo, a todos los choferes
no sé, el sistema de locomoción colectiva de Santiago. ¿Qué va a pasar con esas personas? Claro, decir, bueno, van a quedar cesantes, ¿no? Sí, pero ¿cómo estamos conceptualizando el trabajo? Porque pareciera ser que la manera en que se conceptualiza desde estas tecnologías es que el reemplazo beneficia, porque yo ya no necesito tener turnos, por ejemplo. Una sola máquina está haciendo el trabajo de una persona, esa máquina, si se accidenta, la reemplazo, le compramos los repuestos, te das cuenta, esa máquina no necesita tener ninguna ley laboral sobre ella, que es la que hoy día, por ejemplo, establece las relaciones de producción entre, ¿cierto?, el capital y el trabajo. Este fue un problema que se lo preguntaron a Elon Musk en una entrevista y le dijeron, ¿piensa usted que en un futuro cercano podamos reemplazar todos los puestos laborales humanos por máquinas? Y él dijo que sí. Y fíjate que el entrevistador le dice, ¿y qué vamos a hacer entonces con las personas? Y él piensa en una pensión de gracia universal. Entonces, este sueño de que tener máquinas que trabajen para nosotros para tener mejor calidad de vida, no es verdad, no es verdad. Lo que se viene es que no vamos a tener campos laborales y eso va a poner una pregunta que desde hace un rato nos dejamos de hacer acerca del valor del trabajo. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué produce en nosotros el trabajo? Sí, el que está en la pega penca, el que está en el infierno en la tierra. ¿Cuál es el infierno en la tierra? Una pega donde te pagan más o menos bien, pero el ambiente laboral es malo. Seguramente va a decir, bueno, a mí no me interesa, ¿no? Ya, pero espérate, a ver, porque una cosa es estar en un mal trabajo, pero cuando estás en un buen trabajo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se amplían tus líneas creativas? ¿Cómo te sientes productivo en el buen sentido, ¿no? ¿Cómo logras ver la creación que puedes hacer a partir de tu trabajo? Se acaba, porque el trabajo hace rato ha sido puesto, siento, como un camino para obtener dinero para consumir. Entonces ahora el sistema se muerde la cola. Y si yo no tengo gente que trabaje, ¿quién consume? Pues si no vamos a tener sueldo, ¿quién consume? ¿Para qué Amazon tiene todos los robots, cierto, que están ahí ordenando las cajas? Porque todo eso funciona porque hay alguien que está pagando, ¿no? Pero si ahora yo no tengo trabajo y por lo tanto tampoco tengo dinero, ¿quién consume? Y si en un futuro cercano nos reemplazan de verdad todas las máquinas, ¿de dónde vamos a sacar dinero para consumir? Entonces el sistema ya observó eso y dice, tendríamos que darte una pensión de gracia. ¿Eso va a ser calidad de vida? Bueno, hoy es complejo porque hay gente que está siendo reemplazada por máquinas. Hoy es complejo porque se están moviendo nuevamente discusiones sobre los derechos laborales y nosotros no estamos ahí. Estamos contentos porque ChatGPT me puede hacer, te das cuenta, un trabajo para el magíster. Pero ya, salgámonos de ahí, a lo mejor todavía es un mundo muy distante y escupamos a la cara a nuestros colegas psicólogos laborales que no se han puesto en ese problema, ¿no? No lo traen, ¿qué tenemos que hacer? No sé, los más clínicos. Pero fíjate, ojo, porque cuando yo estoy contento y me pongo a ver reels, ¿te das cuenta? Y voy dando me gusta y me quedo en un reel de buena música, ¿cierto? El algoritmo me va a mandar más de lo mismo. ¿Aló? Hola, la Marcela ahí dijo aló. Nos va a mandar más de lo mismo, ¿no? Si estamos contentos, bien, y nos va a salir musiquita para arriba, ¿cachai? Su Taylor Swift, de pronto ahí bailando y sus cosas por el estilo. ¿Ya? Bien. Pero ¿y qué pasa cuando andáis mal anímicamente? ¿Qué pasa cuando yo de verdad me empecé a hacer preguntas? ¿Cuándo será la Tierra plana? Así como dicen estos locos. Y uno empieza a ver terraplanistas. Y resulta que ahora te empiezan a llegar todos los videos de terraplanistas. Y si yo pienso en reptilianos, me llegan todos los videos de reptilianos. Y el mundo lo voy a empezar a ver plano. De verdad me voy a empezar a creer que la Tierra es plana. Piensa lo que eso está haciendo en el mundo adolescente. Y si yo empiezo a ver cosas como la cultura narco, y si yo empiezo a mirar, por ejemplo, que la niña no sé cuánto, ¿cierto? En OnlyFans, ¿cierto? Se ganó 15 millones de pesos, aún estando en prisión preventiva en su casa.
alguna chica ese video, le trae otro video y le está mostrando a otra persona y le está mostrando, y le termina diciendo, mira, eso no es prostitución, porque eso es poner fotos nomás, es prostitución. Pero el algoritmo la engaña, la satura, le envía una y otra vez, una y otra vez. Entonces, fíjate, ojo, porque sí hay un efecto en la capacidad para construir sesgos cognitivos. Y por eso que si andas triste y te pones a mirar, probablemente te quedes un ratito más en el reel triste, en la canción melosa, te das cuenta, y ya, y te va a seguir llegando una y otra. A mí me pasó, por ejemplo, lo comentaba con Leuge, está ahí en la sala, mi pareja, quedé viendo en algún momento un video que te decía así como, eh, todas las mujeres tienen un plan B. Lo que pasa es que a ti no te lo dicen. Entonces yo así como, wow, y ahora después me vuelve a salir. Entonces yo le digo a Leuge, mira, cállate lo que, esta cuestión que me está saliendo. Y piensa en aquel sujeto que está en su relación de pareja y que tiene rasgos medio obsesivos, o anda medio celosillo, o es medio violento, y ya le están llegando videos como este. Y resulta que al hecho de mandárselo a ella, entonces el algoritmo que interpretó le gustó y me empezó a mandar una vez más, y yo otra vez más, y yo otra vez más, y como todas las mujeres tienen su plan B, pero no lo dicen, y que ya, y llega un punto de decir, a ver, Euge, ¿tenéis plan B? Así como, ya, porque te empieza a salir por todos lados, ¿no? En Instagram, en TikTok, y a todos nos dio risa decir, parece que las tecnologías nos escuchan, porque cuando yo digo las zapatillas tanto, de pronto aparece. Sí, pero no es solo en los productos, ¿te das cuenta? Y por eso que cuando tú lo pones, por ejemplo, en el mundo de la política, que para nosotros todo, ay, qué asco la política, oye, cuidado, todos estamos involucrados, aunque uno diga que asco. Bueno, te empieza a aparecer el candidato tal, el candidato tal, el candidato tal. Y por eso que para las elecciones la gente piensa que va a ganar porque en todas partes me aparece Carlos Morales, te das cuenta como, ah, sí, vamos, vamos, 10% de los votos. ¿Qué pasó ahí? ¿Te das cuenta? Ya, pero también aquel que empezó a poner bot, el sector robot de reposteo, cuentas falsas, empezó a hacer crecer el algoritmo. Y ahora ese candidato te sale por todos lados y los resultados cuando sale elegido, todos los tenemos que aguantar. ¿Te das cuenta? Ya está instalada. Ya tenemos una situación compleja. Piensa, ¿cierto?, en el aislamiento social que eso significa. Que a veces nos juntamos y cada uno está pegado en su cuestión. Que no hay almuerzo que no haya que fotografiar, no hay beso que no haya que poner en Instagram o subir a TikTok, no hay nada que quede, ¿cierto?, en el mundo del disfrute, aquí, sin esto, para nosotros, para mí. Y finalmente, evidentemente, en el ocio, ¿no? Nuestros ocios ya no son sin ruido visual, sin ruido auditivo, evidentemente, ¿no? Sin contenido siempre ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros de verdad se propone y dice, mira, yo estaré toda la mañana sin revisar el WhatsApp, o sin revisar, ¿cierto?, en Instagram, o sin, ya, la red que es la aplicación que usas? Y cuando nos quedamos sin estas cuestiones, la sensación es vacío y es simple ocio, el encuentro conmigo, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba con la lectura? ¿Qué pasa con la contemplación de un atardecer? ¿Qué pasa con esas cosas que nos han hecho humanos? Entonces, divertido que tú puedes decir, mira, qué lindo atardecer. Subieron la foto en Instagram alguien y está a, no sé, 10 minutos de ti ir a verlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son temas importantes que están ocurriendo. Y desde esa perspectiva, yo creo que en psicoterapia, sí, yo creo que hay terapias que están en riesgo. Las que funcionan como algoritmos. Fíjate, aplicaciones de apoyo, ¿no? De autoayuda sobrepasan las 100. En español hay alrededor de 10. Las más exitosas, 2. Y esas dos tienen un respaldo humano. Es decir, cuando la inteligencia artificial te hace una serie de preguntas, que van ahí, pum, te dispara un psicólogo o psicóloga que está detrás, ¿cierto? Que ahora establece un diálogo contigo y son exitosas porque hay un ser humano. Las terapias que funcionan en formas algorítmicas, así como tiene tantos síntomas, por lo tanto este es el diagnóstico, por lo tanto este es el tratamiento, te aseguro van a morir. No, 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 el terapeuta de reemplazo ya está listo.
Las terapias modernas tienen ese problema. Las terapias actuales que han puesto la mirada en el cambio, no en el dar de alta, ¿te das cuenta? Han puesto la mirada en el cambio, en la noción de bienestar, entienden que el cambio no es lineal. Entonces, fíjate, nosotros cuando cambiamos, lo hacemos de manera que la inteligencia artificial no puede entender. Y pasa lo siguiente, que, ¿cierto? Cada uno de nosotros vive experiencias en el día a día, ¿cierto? Perdón, vive acontecimientos en el día a día. No todas son experiencias. Las experiencias requieren un relato. Y de pronto puedes estar pasando por un mal, muy mal momento. Y por alguna razón, no sé, voy a hacerte un chiste ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de que cuando niño tuviste un problema, no sé qué, que tenía que ver con otra cosa? Pero estando ahí, en ese problema, cuando niño tuviste esta idea y trajiste de allá para acá una idea que no tiene nada que ver, pero que solo tú entiendes que hay una pauta. Y eso hace que de pronto esa idea funcione. El cambio funciona en movimientos en tipos lógicos. O sea, no es que yo esté depresivo y ahora no estoy depresivo, sino que yo estaba depresivo y de pronto hice un cambio en mi vida, que no consistió solo en cambiar ideas erróneas, emociones tristes, sino que algo ocurrió, pum, que me sacó de ahí, que es como cuando uno cambiaba, ¿se acuerdan? No sé, y tenía el Windows XP y ahora pasé a Windows 10, sí, el mismo Windows, pero son totalmente diferentes, son tipos lógicos. Eso la inteligencia artificial no lo puede entender, porque para eso se requiere experiencia, para tener experiencia se requiere cuerpo. Y un problema de los ingenieros que están detrás de la inteligencia artificial es que además de ser machistas, tienen un pensamiento dualista del ser humano. Entonces la pauta que ellos observan en la inteligencia orgánica la quieren traspasar para la inteligencia artificial. Y por eso que acá hablamos de cuerpo y mente en la pauta del ser humano, pero en las inteligencias artificiales hablamos de problemas de software y hardware. ¿Te das cuenta? Trajeron la pauta. Y en esa pauta hay desdén al cuerpo. ¿Ya? Para eso hay que ir a mirar, por ejemplo, cómo Descartes se entiende al ser humano, ¿no? Y la gran discusión que está ahí, un texto muy bonito, lo pueden buscar también, pues, está hace rato en PDF, y el texto se llama Las Meditaciones Metafísicas de Descartes, capítulo 2 y ahí aparece. Entonces él tiene una mirada en el cuerpo, ¿cierto?, con desdén. ¿Por qué? Porque en algún momento los sentidos nos han engañado y por lo tanto no puedo confiar en los sentidos y bla, bla, bla. Y por eso llega a decir, pienso, por lo tanto existo. Entonces el indicador de existencia de él es el pensamiento. Y por lo tanto, en esa línea, ¿cierto? Si uno tuviera que mirar, claro, la terapia actual versa sobre experiencias que se tienen que elaborar y transmitir en un relato, versan en cómo el relato que tú tienes de ti y de las experiencias que tuviste puede estar muy recortado y observa solo el problema. ¿Te das cuenta? Puede tener una perspectiva muy rígida y si la podemos, ¿cierto?, abrir más esa perspectiva, aparece otro relato, aparece otra experiencia que me invita a otras experiencias, con otras emociones. ¿Te das cuenta? El problema que tenemos es que el relato exige una relación, porque ese relato dicho a mí mismo, conmigo mismo, se mantiene, ¿no? Vamos a usar un concepto ahí propio de la inteligencia artificial en algoritmos cerrados. Me digo siempre las mismas cosas. Es que yo soy tonto, es que no soy bueno para esto, porque cuando yo era chico, porque, no sé, mi última pareja y no sé qué, y bla, 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 y bla, bla, y estoy pegado y pegado y pegado y pegado en mi mismo diálogo. Por eso que la terapia todavía es vigente con otro ser humano, pero que otro ser humano sepa conversar. Y ahí vamos a tener el lío, ¿no? Porque de pronto hay seres humanos que no funcionan más de 145 caracteres, ¿cachai? Así como, pa, 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 y se les acaba, ¿no? No saben hacer preguntas, no entienden dónde va, no entienden por qué de pronto hay un silencio, no entienden por qué aparece una emoción. Ese va a ser reemplazado. Bueno, es necesario, te das cuenta, funciona mejor la máquina. Ojo, con esto termino para ir a preguntas, que ya se hicieron algunos experimentos muy interesantes por allá por los años 80, no tengo el texto, ahora lo tenía y se me fue. Pusieron a personas en un experimento social y les dijeron, mire, usted va a conversar con un terapeuta a través de una pantalla, es decir, un computador de esos años, no pantalla negra, letras verdes, listo. Pero en algunas hay un sujeto y en otras hay un programa, ¿ok? La gente que salió de ahí se sintió mejor con el programa.
y pensaban y pensaban que el experimento social consistía en decirles cómo iban a reaccionar cuando les dijeran, no hablaste con un ser humano, hablaste con un robot. Y que eso era, ¿te das cuenta? Y decían, no, pero es que no puede ser. No, si usted habló con un programa, gente no creía. Lo hicieron hace un año y medio atrás, en Gran Bretaña, eh, robot versus doctores, atendiendo consultas de pacientes online. Ganaron los robots. Entonces, yo he acoplado un concepto. ¿Te das cuenta? Probablemente nuestra admiración y sorpresa por la inteligencia artificial habla de nuestra pobreza por inteligencia orgánica. Quienes más se impresionan de eso, más distancia tienen con la verdadera inteligencia orgánica. Creo que hoy día las terapias deben comprender preguntas al respecto de las plataformas o las aplicaciones que usas. No solo porque algunas hay que cuidar, ¿no? Sobre todo las que exponen niños, adolescentes, niñas, ¿cierto? Eh, a lo que pudieran ser abusos o violaciones a través de ello, ¿no? Y todo el comportamiento agresivo que se ha ido viendo. Sino que también es importante hablar del contenido que tú consumes. Porque piensas que está en formato depresivo, alguien que ha venido sufriendo una ruptura de pareja, te das cuenta de alguien que, no sé, de pronto está en proceso de rehabilitarse en el consumo de droga y cosas por el estilo. El algoritmo, siento los algoritmos les van a empezar a saturar sobre temas en los cuales ahora presentan un interés que muchas veces se puede explicar ese interés por la emoción de turno. Y yo creo que igual es importante hablar de eso porque cómo alimenta, ¿no? Esas cuestiones. No sé, hasta aquí lo que les proponía, porque también hay que hacer un sorteo y estamos en la hora, así que no sé si hay preguntas. Voy a ver algo ahí que en el chat decía, ¿cierto? Hay harto. Hay todo un mundo complejo con cuentas e historias falsas, claro, evidentemente, ¿no? Y que no querramos, aunque no queramos todos, estamos muy dependientes de las tecnologías y es complejo, que desde pequeños están totalmente inmersos y tenemos que poder acoplarnos a las tecnologías. Sí, les dejo un link de grupo. Bien. Profesor, agradezco siempre que se generen estos espacios para hablar de la IA y la psicología. Sin embargo, y si bien entiendo la crítica cultural hacia las IA, a veces algo neolúdita, creo que también se deja fuera sus nuevos aportes a generaciones que sí nos sentimos más cercanas al desarrollo digital, sin dejar afuera los problemas sociales, pero también vale la pena integrar sus aportes, como por ejemplo el análisis de datos masivos. Sí, sí, evidentemente. El avance de diagnósticos y tratamientos personalizados. La verdad es que eso está todo en duda. Lo de diagnósticos y tratamientos en psicología clínica, las aplicaciones terapéuticas como apoyo, claro, la que te decía que hay bastante. El análisis neuroimagen y análisis de imágenes, claro, pero esos médicos, lo que decía, modelados neuronales y el desarrollo de interfaces cerebro-máquina. Sí, todo eso yo creo que es maravilloso, me impresiona. A mi gusto, permítame disentir, creo que hay una visión muy romantizada de la humanidad sin tecnología, quizás las nuevas generaciones necesitan más cursos de programación. Sí, pues, eso es lo que te decía, que también es complejo eso. El exceso de noticias e información negativa satura la mente, sí. ¿Qué aspectos de la relación terapéutica crees que pueden verse afectados positivo o negativamente con las nuevas tecnologías? Yo creo que eso es como, a ver, yo creo que los problemas más complejos, ¿no? En la relación terapéutica, eh, la misma relación los puede incorporar, ¿no? O sea, yo creo que lo más complejo es que estas tecnologías, te das cuenta, nos permiten de alguna forma estar sin estar, que es muy difícil, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Ah? Y creo que ahí hay un punto, porque me vincula con otro tema, ¿no? Que estoy trabajando ahora una publicación que voy a hacer ¿cómo se llama? En el blog de Ceci sobre abuso sexual y academia, ya academia universitaria, ¿no? De pregrado y posgrado, eh, y cómo son las estrategias que se utilizan ahí, pero perfilando un poco al académico, ¿cierto? Abusador, creo que también hay que hablar un poquito del perfil del abusado, ¿ya? Y en eso sin juzgar ni nada de eso, ¿no?
Pero sí yo observo que tenemos un problema, sobre todo en psicología, y creé el concepto de paciente solapado. Hay mucha gente que viene a estudiar psicología con el fin de aprender, te das cuenta del interés de la mente y aquí y allá, pero hay también gente que viene con ese interés, pero con otro interés solapado, que es como lograr entenderse, sanar cosas que a lo mejor, ¿cierto?, tuvieron experiencias de terapias pésimas o no se han atrevido a ir a terapia y piensan que estudiando psicología, eh, entonces de alguna forma van, te das cuenta, a resolver ese problema. Probablemente a muchos de aquí les pasó, ¿no? Su primer interés por estudiar psicología fue entender lo que me pasó, comprenderme, sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que no es extraño que hay una parte importante de los estudiantes de psicología en pregrado y también en posgrado que de verdad tienen problemas para construir vínculos. No solo porque sean tímidos y les cuesta así como hablar, sino que, no sé, experimentan los vínculos y se apegan, ¿ya? Experimentan vínculos, por ejemplo, y generan cierta dependencia. Ya, creo que ese tipo de lío, en algún momento, las guías, ¿cierto? O las plataformas que usamos, te ponen un poquito a salvo, ¿no? Te ponen un poquito a salvo. Pero estar a salvo no significa que las cosas estén sanas. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, si tú me pones el foco en la relación, creo que ahí hay varias cosas que resolver. Cuando yo hacía clases en pregrado, que después me aburría hacer clases en pregrado, y yo siempre enseñé terapia, entonces el primer ejercicio era, le daba a cada uno de los estudiantes, yo creo que las universidades que estuve siempre fueron sabias en eso, poner pocos estudiantes, ¿no? O cursos chicos para enseñar a hacer terapia. Y era como, usted va a ver tal película, usted tal película, tal película, tal película, y la próxima semana me van a contar la película. Porque me di cuenta que el primer entrenamiento consistía en hablar, establecer conversaciones, hablar así como cuando uno cuenta una película, en realidad estuve viendo tal cosa, y uno se empieza a meter, ¿cachai? Y en terapia, al terapeuta le pasa eso, el paciente que te está contando, uno empieza a construir la escena, y uno cuando devuelve el otro igual. Y esa es la lógica. Pero si tú tienes un paciente al frente y de verdad estás haciendo un algoritmo de síntomas para diagnóstico, te digo, eso está perdido hace rato. ¿Ya? Los diagnósticos te entregan una explicación, te permiten entender un patrón recursivo de base. Oiga, pero y todos los trastornos de personalidad existen para los que creen que la personalidad existe, pero habemos psicólogos que no creemos en la personalidad y que también no funcionan las terapias. ¿Te das cuenta? Y si a mí no me funciona con un paciente, entonces tengo a una colega que sí le gustan los trastornos de personalidad y se lo mando para allá. No por desdén, porque no todos van a funcionar conmigo. Eso es creer que uno es una máquina. Y cuando tú piensas que todos los pacientes funcionan contigo, es que lo más probable es que no está funcionando mucho de los que tú crees que funcionan. Lo que pasa es que el filtro que estás usando te lo estás aplicando a ti mismo. La terapia no va por ahí. Todo el desarrollo en neurociencia, sí, para los neurólogos. Lo que se ha dicho desde psicología, nada está probado y no lo han podido probar. No podemos saber dónde diablo está el pensamiento. Si entre la neurona F542 con la neurona X32 se juntaron, mira, ahí está pensando en la mamá. No se puede. No hemos encontrado la conciencia ni la mente aún, ni siquiera con imaginología. No está. Y ese problema no solo ocurre en psicología, ocurre en inteligencia artificial. ¿Cómo crear conciencia? Todos los que te digan, no, pero es que mira, están acalorados en la discusión. Es otra cosa. Lo cierto es que no está. Es una mala, triste noticia, ¿no? Pero va por ahí. No sé si te responde la pregunta. Entonces yo creo que lo del vínculo se tiene que resolver con vínculo. Eh, sí, yo creo, Nicole, que sí, pues va por ahí, ¿no? Es como todas esas cosas. No sé por qué yo, a ver, si yo, esa pregunta que tú me haces, ¿cierto? Cómo hemos corporalizado existencialmente nuestros dispositivos, ¿cierto? Electrónicos, y no me vienen con esa figura como problema, ¿por qué la tengo que problematizar yo? ¿Te das cuenta? O sea, podrá ser un problema cuando, mira, me robaron el celular y para mí el celular era todo, bueno, trabajaremos con eso, ¿no? Pero mientras tanto, no va en la línea de un problema, entonces yo trabajo como clínico con problemas que me traen a la clínica, entonces no disparo así como ahí estoy siniestra, ¿no? Esto es lo que corresponde. Hablaremos de eso y hablaremos por qué alguien llega a ese nivel de sentir que el celular de alguna forma es una extensión de su cuerpo, ¿no? Y de su apariencia y lo demás. Eh,
Es como eso. No me atrevería a hacerte una explicación teórica. Es que hay una manera muy externa de entender la tecnología cuando eres parte y produces tecnología y estás dentro. Sí, es bastante distinto. Enseguida te doy la palabra, Nicky. A día de hoy es un ¿Me verdadero escuchan bien? reto abordar a los... Sí, dame un segundito, estoy leyendo el último cosito que dice, ¿ya? Y dice, ya, eso. Sí, los cyborg, vean, continúan esa discusión sobre esos temas de filosofía y ahí vienen todas estas cosas, ¿no? Los cyborg y todas esas cuestiones bien ordenaditas. Ya, Nicky había levantado la mano, pero la Sí, inteligencia artificial la censuró. gracias. Ah, no, ahí está, ahí está. Una pregunta, comentario en verdad. Te preguntó cómo crear conciencia. Estaba pensando qué diría Freud en estos momentos ante esa pregunta y lo siniestro y luminoso. Bueno, ¿qué sería lo opuesto a inteligencia artificial? Pensando qué es la inteligencia, lo opuesto, lo natural, lo artificial, lo genuino. Y estoy pensando en la paradoja mientras usted hablaba de que precisamente los que tendríamos lo opuesto, que sería la inteligencia genuina, natural, eh, se está creando inteligencia artificial. Entonces estaba pensando a propósito de eso, ¿cómo entra eso el dispositivo clínico psicoterapéutico online? Eso es una pregunta comentario. ¿Qué opina usted de eso en verdad? Ujú. O sea, lo decía hace un rato, yo, en mi humilde opinión, creo que no tenemos una terapia psicológica nativa de las redes o de Internet o nuevas tecnologías. Lo que en general estamos haciendo, tal vez yo desconozca, así que si tú cachai algo diferente me lo mandáis, pero lo que estamos haciendo es la psicoterapia de siempre transmitida por Internet o estas plataformas como Zoom y eso, es decir, tiene toda la orgánica, ¿no? El encuadre, ¿te das cuenta? Tiene la fase social, tiene el motivo de consulta. Todavía siento que piensan en que la cabeza tiene un inconsciente y un consciente que se piensa que hay un motivo de consulta latente, hay un motivo de consulta cierto manifiesto y que el manifiesto es el equivocado, ya, y te vas. Entonces lo que pasa es que está funcionando en pantalla y decía, funciona porque funciona el medio, ¿ya? Es decir, hemos validado el medio y por eso que la podemos transmitir a través de esto. Ya, eso. Y como además es independiente, no es una tele, así que uno está hablando y no hay feedback, entonces se hacen conversaciones bonitas. Como es. ¿Tiene límites? Sí, yo creo que, por ejemplo, para trabajar con niños es un tema, ¿no? Requiere probablemente la presencialidad, son los límites propios nuestros, ¿no? Porque los adultos conversamos, ¿cachai? Y esa es nuestra manera, conversar. En cambio, el niño cuando conversa juega, entonces él se expresa de otra forma. Y de verdad que estar jugando aquí, a no ser que tengáis un buen juego que se pueda compartir en la plataforma, y lo demás puede ser, te das cuenta, no me cierro esa alternativa, pero creo que es la misma terapia que se transmite por este medio. Y el medio ya había sido validado antes. Eso. No sé si era la pregunta. Pregunta, comentario, que igual estoy pensando en muchos dispositivos respecto a los Mm, motivos de consulta que llegan y quizás no todos estaba pensando en otros, no sé, sintomatologías que quizá, no sé, me puse a pensar, me fui lejos, como qué pasará con un caso grave de esquizofrenia, no sé, me fui como en ujú, eso, no sé, atiendo a muchas personas mm, con nombres psiquiátricos como, no sé, borderline y de repente tienen desbordes que por internet es muy difícil hacerlo. O sea, yo al menos no conozco esas técnicas todavía en internet, ha sido más presencial, entonces estaba pensando en eso, como psicoterapeuta que requiere el cuerpo de repente, estaba pensando en eso, cómo la inteligencia artificial podría sí, reemplazar. sí. No sé, yo creo que, claro, son preguntas extremas que por lo mismo tienen baja prevalencia. ¿Te das cuenta? Porque claro, tú dices, ya, trastorno de personalidad, limítrofe, ya, no sé, a mí en un año me llevaron 6 limítrofes y estaban todas con violencia de pareja al mismo tiempo y el diagnóstico nunca observó eso. Entonces, como el problema de la crítica que hace, te das cuenta, la Arlen Anderson, que cuando dice, ¿cierto?, la desatención a los factores de contexto. Todo paciente que tú lo sacas del contexto te va a parecer un loco, pero todo ser humano que tú le recortas el contexto y analizas su conducta te va a parecer un loco. ¿Te das cuenta? O sea, en concreto, me da risa porque, por ejemplo, con esto dejo la palabra, ¿no? A mi hija cuando le preguntaron a la más chica que tiene 5, ¿y qué hace tu papá? Entonces él dijo, mi papá conversa.
¿Por qué ella me va a hacer terapia? Él trabaja conversando, ¿cachai? Entonces, como desde lo concreto, ella me mira, no entiende todo esto, entonces, bueno, ¿y qué hace tu papá? Conversa por el computador. Eso hace mi papá. Es muy loco. Entonces ahí está. Bueno, son cosas, ¿no? Para la discusión. Eh, dice alguien, ¿podemos trabajar de la mano con la IA? Sí, pues. O sea, sí, es un instrumento, es una herramienta. El problema es cuando uno se compra la herramienta, ¿no? Así como, y sin eso no puedo hacerlo. No, yo creo que sí, sí se puede. Bien, no sé, le dejo la palabra a Francisca porque tiene que hacer un sorteo. Bueno, temas como estos abordamos en el diplomado, ¿cierto? Si están interesados ahí, sobre todo en terapias que estén un poquito más focalizadas, ¿cierto? En lo contemporáneo, ¿cierto? De terapias postmodernas como es la terapia sistémica, pueden perfectamente indagar ahí ¿cómo se llama? El programa. Creo que yo hago un par de clases ahí. Así que eso, muchas gracias por la atención y por considerar que podía decir algo inteligente al respecto. Muchas gracias, Rodrigo. También gracias a todos ustedes por la participación el día de hoy.